cantarte, pero tú por tu misericordia nos regalas ese privilegio, Señor, porque fue por ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, que te adoramos, Señor, te exaltamos y reconocemos que tu nombre es sobre todo nombre. Te adoramos, Señor.
querida familia en la fe, gracias por acompañarnos fielmente los jueves, los sábados, los domingos en el horario que hemos establecido y déjeme invitarle rápidamente a un texto muy hermoso en el libro de Nehemías capítulo 8. Dice la palabra del Señor: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender. Lo repite por segunda vez. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Milcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Y los levitas Jesuá, Bani, Serebías, Amín, Acú, Sabatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id y comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Iglesia, tantas cosas que comunicarles, tantos saludos que dar, viene a mi corazón muchos hermanos. Aprovecho cada culto para saludar a algunos. Saludo muy especialmente a Marlon, a Andrea y a sus hijos, quienes sé que nos acompañan, quienes nos están siguiendo a través de este medio. Y recuerdo un comentario que hizo el pastor días pasados: si no estás viniendo a nuestros cultos virtuales, que es la manera a nivel mundial como la Iglesia del Señor nos estamos reuniendo, has dejado de congregarte como algunos tienen por costumbre, y has dejado de oír que el día de su venida está cerca. Son palabras no de reproche, no de señalamiento, sino más bien, hermano, unas palabras responsables de nosotros como pastores, de llamarte la atención, iglesia, para que cuides tu alma, para que cuides tu eternidad a través de la palabra. Déjeme decirle algo bien interesante acerca de lo que compartiremos de este texto. Es un texto, hablaba esta semana
con el pastor, hablábamos de Nehemías capítulo 8, y él me solicitó que estudiara esta porción de este libro de Nehemías del capítulo 8 y lo enseñara a la iglesia. ¿Qué hago yo? Voy al texto, le hago una observación, lo leo repetidas veces, hago un bosquejo, un título, una introducción, unas divisiones principales y un llamado para que usted se comprometa con esa palabra. Lo escribo, se lo envío al pastor, el pastor lo revisa y bajo la dirección del Señor y el conocimiento que él tiene de la palabra, que no es poco, envía este mensaje un jueves, un sábado, un domingo para que ustedes lo vean. O sea que si en este momento me estás oyendo, me estás viendo, es porque nuestro pastor Fabio Acevedo, en quien hemos confiado, hermano, el cuidado de nuestras almas, el escucharle la palabra y la dirección que Dios tiene para nosotros, él ha oído ya este mensaje y lo ha aprobado, ha declarado que el texto enseñado debe llegar hasta nuestros corazones. Dicho pues esto, voy a hacer una pequeña ilustración, hermano, para el título de esta enseñanza, que lo voy a repetir muchas veces durante este tiempo que compartamos. El título es Fuera del texto. Escriba, fuera del texto. Pero vas a escribir uno alterno que es fuera del tiesto. ¿Cuál es el título? Fuera del texto. T-E-X-O-T-O. Texto. Y colocas uno alterno fuera del tiesto. O sea, si me estás viendo es porque el pastor ya vio este mensaje y a pesar de mis ejemplos criollos y de mi mala lectura, él dice, este tipo lee muy mal. Este tipo usa unos ejemplos que con razón no lo invitan a cadenas de televisión a predicar, porque sus ejemplos serían mal recibidos, difícil de entender, por ejemplo, en Nicaragua, en Barcelona, en Grecia. Pero el hombre predica el texto, entonces el texto es lo que edifica y se lo voy a avalar, se lo voy a permitir. Mire mi ilustración, hermano, le pido el favor que me esté muy atento. Mire, la conseguí solo para ustedes, iglesia, esta ilustración. A propósito, está nueva, no ha sido usada. Los jóvenes que poco conocen, porque están muy jóvenes, entonces desconocen muchas cosas de nuestra época, esto es lo que llaman una vacinilla. Cuando los jóvenes la ven, hablo al hijo de Marlon, que creo que no la conozca, él podría pensar que es una taza gigante para tomar chocolate o de pronto un sombrero para ir a la guerra. Pero no, realmente esto es una vacinilla, era lo que utilizaban en nuestra antigüedad. Yo la llegué a utilizar y la metía uno debajo de la cama para hacer chichi de noche. En la mañana uno iba, pues lo depositaba en el baño, ya la gente se fue modernizando y ya hacían con ella pues una orinoterapia, lo cual yo nunca he hecho y no creo que lo vaya a hacer después de esta enseñanza. Entonces ya sabemos que esto es que una vacinilla para orinar. Porque el título de fuera del tiesto, a esto le llamaban tiesto, una vacinilla, pero en muchas oportunidades cuando querían llamar la atención de alguien le decían, hey, pone cuidado que estás miando. No, yo busqué en internet y no es miando, es meando. Te estás meando fuera del tiesto. O sea, empezaban a orinar así y luego entonces quedaba una cosa regada, hermano, y más imagínense una pieza, 8 o 12 personas y cada que uno orinaba, a orinar fuera del tiesto. Esto le llaman, esto es de peltre, tiesto. Esto tiene mucho que ver, hermano, en nuestro lenguaje popular, porque cuando a alguien le voy a leer el significado de la expresión que estoy teniendo según Google. Dice, cuando usted oye que le dicen a Marlon, por ejemplo, hey Marlon, estás meando fuera del tiesto. Busqué en internet Marlon y lo que dice es que se usa para definir el momento que ciertos individuos hacen o dicen algo que no procede.
que está fuera de lugar, que resulta inapropiado. Lo leo nuevamente. Se usa para definir el momento que ciertos individuos hacen o dicen algo que no procede, que está fuera del lugar, que resulta inapropiado, y yo le traje algunos ejemplos en esta introducción. Segunda de Tesalonicenses, los ejemplos bíblicos son muy especiales. Segunda de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Un caballero que se congregaba en la iglesia, creo que ya no se congrega en ninguna parte, una vez llegó en medio de una consejería y me dijo que bíblicamente su papá no estaba trabajando, entonces que si no estaba trabajando, la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Y como él, como hijo, parte de los hijos, pues estaba llevando la comida a la casa, que bíblicamente al papá se le podía prohibir que se alimentara en la casa, puesto que no estaba trabajando. Y yo lo escuché, gracias a Dios que las consejerías en la iglesia son basadas en la palabra. Lo dejé hablar sus barbaridades, estaba meando fuera del tiesto, y cuando terminó le dije, no dice que el que no trabaje, que no coma, dice es que el que no quiera trabajar, que no coma. Y con eso quedó abolido, desarmado, porque su deseo, pues que su papá no consumiera de lo que él aportaba en la casa, era algo, hermano, meando fuera del tiesto, o sea, era algo dicho fuera de lugar, algo inapropiado, utilizando un texto bíblico que realmente no tenía ningún peso para eso. Otro sencillito, por ejemplo, alguien dice, ¿viste que ayer Nacional pasó a la B? Alguien le dice, no, estás meando fuera del tiesto, el que pasó a la B fue el América. O sea, es el decir algo fuera de lugar, algo que no procede, algo que resulta que inapropiado, para que lo tengamos pues en cuenta, porque lo estaremos citando. En nuestro título en internet pues va a aparecer es fuera del texto, porque si le colocamos fuera del texto, la gente puede no resultar muy interesada en la enseñanza, y les declaro en el nombre de Jesús, vamos a partir esta enseñanza del 1 al 6 y del 7 al 12, 2 porciones. Recuerde quién solicitó esto, el pastor. Si usted lo está viendo es porque su pastor, en quien usted confía, quien le habla y quien es mi autoridad, han avalado de que esta es una palabra sobre su vida. Ya sabes pues que es estar meando fuera del tiesto, es para declarar que una observación que estás haciendo está fuera del lugar, o es que inapropiada. De hecho, ustedes que tienen mi WhatsApp, me gustaría que me hicieran algunos ejemplos, pero respetuosos, apropiados, amables, que es como yo me dirijo pues a ustedes. Dicho esto, termino diciendo que a veces hacemos observaciones fuera del texto o meamos fuera del texto porque no tenemos, hermano, una lectura cuidadosa y una buena observación cuando nos acercamos. Yo sé que para usted sería desagradable este acto que yo hago si hubiera sido pues utilizada el día de ayer, pero no, recuerde que es un tiesto nuevo. Se podría uno perfectamente valer de ella para sembrar una mata, para decoración. De hecho, así la voy a dejar después de estas dos enseñanzas que tengamos. Bienvenidos. Punto número 1 de nuestra enseñanza: labor del pastor frente a lo que oye. Labor del pastor frente a lo que oye. Saben que me siento un poco extraño porque no sé si la introducción la hago bien, si estoy siendo armonioso, si estoy siendo no sé si soy haciendo lo adecuado frente a este medio. Podría en internet perfectamente buscar cómo lo hacen otros expositores que son gente, hermano, trabajan para eso, han vivido para eso y lo hacen súper bien,
pero me quedo, hermano, como con lo que yo soy y con la dirección que me da el Señor. Recíbalo, hermano. Lo que se predica es que la palabra del Señor, que finalmente es lo que edifica. El color de mi camisa, el tener el lapicero en la mano que no sé ni para qué lo tengo, eso no es lo que edifica, ni la elocuencia de mi voz, ni mi mirada. No es eso lo que lleva tu vida a buscar una relación con tu Creador, a lo que te lleva a enamorarte de Él. ¿Sabes qué es lo que te lleva a enamorarte de Él? El texto escrito, y es lo que estamos compartiendo en esta oportunidad. Si usted nota, yo debo mirar acá a este lente, pero a veces miro acá al frente, como que todo el rato me estoy observando y soy con esa lucha que debo mirar aquí, no aquí, pero vuelvo y te digo, ¿qué es lo que edifica? El texto enseñado, labor del pastor frente a lo que oye. Y el versículo 1, mire lo que dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó, subraye, todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Eso fue lo que ellos solicitaron, que trajeran ¿qué? El libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Este es pues el punto número 1. Y el pueblo, como bien dice, se han reunido como un solo hombre, en una sola dirección, en un solo pensamiento, y están solicitando algo. Su dirección es clara: queremos oír el libro de la ley, el cual Jehová nos ha dado a nosotros como pueblo. Eso es una cosa, hermano, decisiva. Eso es lo que ha oído que Esdras, el escriba, y es lo que él ha tenido como solicitud. Esa es su petición de parte del pueblo. Y déjeme decirle algo, mi querida iglesia, es que no podían pedir otra cosa. Bueno, podían haber pedido seguramente que les hicieran circo, que les trajeran, que les volvieran a abrir los estadios. Pudieron haber pedido que les trajeran un cantante famoso de reggaetón. Seguramente habrá quien lo escucha, hermano, y quien lo tararea. Pero en este caso puntual, en mi opinión, frente a su solicitud, lo que Esdras, el escriba, ha oído es apenas comprensible eso que han pedido, que les traigan que el libro de la ley. Porque es que ellos venían, hermano, de años y años y años y años de esclavitud. Venían del mundo, y en el mundo uno que vive unas prácticas de ¿qué? De pecado por estar separados de su Creador. Ellos estuvieron, hermano, durante años a punto de morir en esa esclavitud, en un mundo de pecado, y haberse perdido. Cuando ellos regresan, hermano, a Jerusalén, que es donde se encuentran, no pueden pedir menos que algo que en el mundo no hay, que algo que en el mundo no se recibe, y es tener contacto ¿qué? Con la palabra. Iglesia, si uno lo que se quiere es entretener, pues están los circos. Si uno lo que quiere es vivir ciertas emociones, están los estadios y los equipos de fútbol. Pero cuando uno lo que quiere es una relación con su Hacedor, uno busca ¿qué? La palabra del Señor. Fue porque Dios tuvo misericordia de ellos, que han pedido, hermano, ahora en Jerusalén, que les sea traído el libro de la ley, que es lo que han pedido a Esdras el escriba. Pero usted ahí desde su lugar se pregunta, ¿y qué otra cosa pudieron haber pedido? No, hermano, cosas por cantidades. Yo traje un texto del libro de Marcos capítulo 10, del 46 al 52, le repito, Marcos capítulo 10, del versículo 46 al versículo 52, está la historia del ciego Bartimeo, quien recibe la vista. Ese es el título. En el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. 51, respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Alguien diría, eso lo ve un ciego. Es que hermano, un ciego que le dan la oportunidad
de hacerle un milagro, de ofrecerle algo. Si pidiera otra cosa sería algo estar meando fuera del tiesto, porque un ciego que quiere recobrar la vista, pero Jesús, que sabe que nosotros somos pecadores, hace la pregunta, versículo 51, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro. Si el ciego hubiera dicho, maestro, quiero una patineta, esa que trae luces y que es eléctrica, que alcanza hasta 80 kilómetros por hora, Jesús le hubiera dicho, mi querido Bartimeo, estás meando fuera del tiesto, porque es que tienes que observarte, estás ciego. ¿Para qué te sirve, Bartimeo, una patineta? Bartimeo, ¿cómo que unas gafas para tu ceguera? Por Dios. Hay que pensar, porque a veces pedimos, dice la palabra, pedimos mal. Y cuando pedimos mal estamos meando ¿qué? Fuera del tiesto, mi querido hermano. Ellos en el libro de Nehemías pudieron haber pedido cualquier cosa, pero estaban ¿qué? Ubicados, están pidiendo que se les enseñe la palabra del Señor. A veces, iglesia, a nosotros nos gustaría una iglesia donde vinieran de pronto, trajeran al menos, hermano, un cantante famoso. Pues Gilbert, mi hermano Haider, Lina, pero es que ellos no son internacionales. De pronto algún día invitar a un... Pero hermano, eres ciego y estás pidiendo una patineta. Vives en un mundo de pecado y estás pidiendo para tu ceguera espiritual algo que como que te cura, como unas gafas. No las traje, pero me hubiera gustado traer unas gafas, o en medio de tu ceguera estás pidiendo, porque así viene uno del mundo. Uno del mundo viene ¿qué? Ciego, y está pidiendo ¿qué? Un lapicero, pero que sea marca, a ver qué marca es esto. Lamy. Bueno, no se ve, pero uno ciego y pidiendo un lapicero, eso es estar meando fuera del tiesto. Cuando uno está ubicado y uno viene del mundo como nosotros venimos y habitamos en un mundo de pecado, a uno no le queda sino pedir que le sea enseñada la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios asistiendo sobre nuestras vidas. Por eso Jesús pregunta en nuestras vidas, ¿qué quieres que te haga? Cuando vienes a Miraflores, Miraflores te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Que cuando van a hablar de pactos, estás meando fuera del tiesto. Que cuando son los martes de milagros, que por acá por la plaza de Boston hay una iglesia que hay martes y viernes de milagros. La verdad no sé cómo hacen. ¿Cómo hace uno para decirle al Espíritu Santo que el martes a las 7 tiene una cita en la iglesia para hacer milagros y el viernes a las 7 que devuelva, que yo ya dispuse que es en esos días? Mano, eso es estar meando fuera del tiesto cuando habitamos en un mundo pecador, cuando nuestra naturaleza es pecadora, y deberíamos de venir, hermano, a pedir que se nos enseñe el libro de la ley, el cual Jehová ha dado a su pueblo. Seguramente en nuestras vidas tendríamos, hermano, pero ¿cuándo vamos a tener de pronto una reunión de solos y solas? Porque hay iglesias que tienen reuniones de solas y solas, inclusive hay iglesias que tienen desayunos a 50,000 pesos, hermano. Son 2 huevos de 25,000 pesos, iglesia. Pero estamos hablando de Nehemías, iglesia. Un desayuno se puede tener, pero un desayuno sin palabra es estar fuera del tiesto. Seguramente al finalizar, hermano, esta enseñanza, como usted verá, mi cabeza va a quedar un poco más ordenadita, con un poquito más de forma. Iglesia, ir a un templo y que no te enseñen la palabra es un pastor que estaría meando ¿qué? Fuera del tiesto. Por eso, hasta aquí, hermano, este primer punto. Punto número 2, el pastor puede oír todo, pero no está exigido a hacerlo. El pastor puede oír todo, pero no está exigido a hacerlo. El pastor que oye a la comunidad y hace todo lo que la comunidad le dice, es un pastor que está ¿qué? Meando fuera del tiesto, iglesia. ¿Cómo hace uno para darle gusto, hermano, a 120 personas? ¿Cómo hace para darle gusto a un pastor a una iglesia de 500 personas, de 1000 o de 10,000?
Un pastor está asistido y dirigido, ¿por qué? Por la palabra del Señor, porque si no estaría, ya lo sabes, mientras uno expone la palabra, tienes que concentrarte en lo que te estoy diciendo, porque usted se queda mirando el tiesto, la vacinilla, y usted dice, pero eran 8, 6 de ellos hombres, todos orinaban ahí, ¿y a quién le tocaba botarla? No se ponga a distraerse en eso, iglesia, que la ilustración es solo para decirle cuando uno dice o procede de una manera que está fuera del lugar o de una manera que inapropiada. El versículo 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, o sea, él los oyó y lo que le estaban pidiendo era algo que al lugar. Pero si le hubieran dicho, pero pastor, háganos una noche de liberación, pastor, háganos una noche de expulsión de demonios, una noche de exorcismos, otra noche de solos y solas, como decía ahorita, háganos desayunos ejecutivos a 50 y 100 mil pesos, que en Medellín los hay, hermano, él los puede oír, pero él no está exigido, punto número 2, a hacerlo, porque él estaría ¿qué? Actuando de una manera inapropiada, fuera del lugar. En el 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, escuche, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían ¿qué? Entender el primer día del mes séptimo. Y es interesante que como para confirmar, hermano, no por accidente ni por casualidad, el versículo 3 dice, desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. ¿Qué había? La ley, la palabra del Señor ante la congregación. Dice hombres y mujeres. Esto abarca a adolescentes y a jóvenes, y dice el texto, y a todos los que podían entender, o sea, que un anciano de 90 años, ahí estaba, un anciano de 110 años que podía entender, ahí estaba, un joven un niño como Daniel, como Susana, de 8 años, ahí estaba porque ella podía entender. Un joven, María José, que tiene 11 años, estaba ahí porque podía entender. Santiago, el hijo de Ernei, de 16, estaba ahí porque podía entender. Carolina Rendón, que tiene 23, ahí estaba porque podía entender. Y así dice el texto con claridad. En ese lugar estaban todos los que podían entender, oyendo la palabra del Señor. Todo esto, hermano, tiene un propósito para llegar a un lugar. Por eso damos el título, el pastor puede oír todo, claro, pero no está exigido hacerlo, porque hay comunidades donde es que uno le dice al pastor y el pastor no lo hace. No, es que el pastor no hace lo que usted le diga. El pastor te escucha, seguramente muchas veces Dios habla a través tuyo, sugiere a través tuyo, lo tuyo es bíblico, lo tuyo es respetuoso. Les voy a confesar algo que era en mi mente. En Villahermosa, apenas empezando, en una oportunidad dejó de cantar un joven del grupo de alabanza, una voz maravillosa, tocaba todos los instrumentos, lo que llaman pues el joven orquesta. Y yo, después de 6 meses de no verlo sirviendo, me le acerqué al pastor, ya manejaba un poco de cercanía y de confianza con él, y le dije, pastor, este joven ya lleva tanto tiempo sin servir, ya es hora de volverlo a tener. Y el pastor me miró y me dijo, yo le pido un favor, Jaime, respéteme, yo soy el pastor, no usted. Ya, punto, aprendí. Eso hace 15 años y aprendí la lección, hermano. Cuando se salió el Espíritu Santo del pastor, se metió en mí y a mí me dio una dirección diferente a la del pastor. Eso es estar meando fuera del tiesto. Ojalá, hermano, que tantas veces que lo he repetido, ojalá que para usted ya sea una cosa de fácil comprensión, y que las personas que nos visitan a través de este medio pues no se sientan ofendidas por mis ejemplos un poco bruscos. Pero, hermano, le voy a decir algo, como anillo al dedo. A una persona, ¿sabe qué me hubiera dicho el pastor ese día? Hombre, mi querido Jaime, estás meando fuera del tiesto, porque el pastor soy yo, y yo decido cuándo él vuelve a prestar servicio, no usted. Mano, no fue tan brusco como lo estoy siendo yo esta mañana, pero recuerde, si usted me está viendo es porque nuestro pastor Fabio
no dijo, no tengo que más predicar esta semana, pongamos a este otro para que los entretenga. El pastor no colocaría en este medio algo si no es para edificación basado ¿qué? En el texto. Es lo que dice el versículo 2, una congregación, hermano, delante de la ley, hombres, mujeres, que abarca un grupo amplio puntualmente y de todos los que podían entender, y lo dice en el versículo 2 y lo repite en el versículo 3, qué interesante. O sea que Ana Luna, Valerie, Maximiliano, etcétera, ellos estaban ahí con sus padres, pero ellos no podían entender, o los ponían a que jugaran con las muñecas de las manos, o para que jugaran con un avioncito de esos de papel, porque ellos, hombre, no podían entender, les daban tetero, les daban seno, los ponían a que jugaran, hermano, a hacer burbujas de jabón en el tiesto, cosas por el estilo, pero eran los únicos que en el culto no estaban atentos a la palabra, porque ellos no podían entender. Todo aquel que pueda entender, mano, es que su hija adolescente de 10 años, de 13 años, de 17 años, que es que ellas no van a la iglesia, que ellos no van a la iglesia, que es que porque no les gusta. Es que la ley no se hizo para que al hombre le gustara. La enseñanza de la palabra no está destinada para que al hombre le guste, para que le sepa bueno. Las inyecciones están diseñadas para que al hombre le gusten, para que ¡ay, qué chuzón me diste! Pégame otro en esta otra nalga. No, se aplica la inyección en vez de la pastilla porque es más efectiva. Así también la palabra no está diseñada para que a nuestros hijos les guste, sino para que salven sus almas, para que tengan la eternidad con Cristo Jesús. Usted, papá, usted, mamá, está equivocada, porque es que yo no llevo a mis hijos, porque es que no les gusta como Jaime predica. Yo no llevo a mis hijos, no van a la iglesia porque no les gusta como el pastor Fabio predica. Estás meando fuera del tiesto, porque lo único que necesitas para llevar a tu niña y que a tu niño y conserve una postura de escuchar atentamente, que el texto dice, te voy a leer en un momento, y todos oían atentamente, es que ellos puedan entender. Si tu hijo tiene alguna dificultad mental, alguna dificultad de comprensión, hermano, es normal que usted diga, pero ¿para qué lo llevo si no entiende? Aún así, ¿sabes algo? Yo diría que si el hijo de uno tuviera una dificultad psicológica, uno lo debería llevar, porque en medio de oír la palabra dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Puede suceder algo más extraordinario. Tu hijo que tiene esa dificultad oyendo la palabra, que tiene dificultad para prestar atención oyendo la palabra, que uno teniéndolo viendo a Pepa, la cerdita, ¿no te parece? Dejar a un hijo viendo televisión un domingo a las 10 en vez de estar en el culto es un padre que está meando fuera, ¿qué? Fuera del tiesto. En el versículo 3 ya tiene, era toda la iglesia. Versículo 3 es lo que el texto acabamos de leer y hace claridad. Es lo mismo que dice el versículo 9, mire lo que dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Es lo que ellos hacían, hermano, hacer entender la palabra de nuestro Señor, hacer entender la palabra de Jehová. Es lo que dice ahí en el versículo 9 de este segundo punto. De todos los que podían entender, habían unos que no, porque no lograban entender y a eso no se les exigía. ¿Qué era lo que les hacían entender? El libro de la ley, hermano. Hermano, lo que uno le hace entender a la iglesia es la palabra del Señor, no la vida del pastor, por Dios. Iglesia, ¿qué le hacían entender al pueblo? El libro de la ley, la palabra del Señor. El pastor la explicaba y todo el pueblo, escuche, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes y aún niños como Susana, que tiene 8 años, a ellos, hermanos, se les daba que la palabra de la ley. Había un púlpito en el versículo 4 y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho
para ello, versículo 4. El púlpito de madera, que puede ser de vidrio como uno que tiene la iglesia de Miraflores, era para hacer entender al pueblo la palabra del Señor. Si usted lee Nehemías 8 del 1 al 12, que yo se lo leí al comienzo, muestra a un pueblo que pide ¿qué? Palabra. No, pero es que uno cada que va a Miraflores es solo palabra, mientras que por ejemplo en otras iglesias, por ejemplo hacen sancochadas, las polladas, las chocolatadas, nos traen, hermano, pastores para contar su testimonio, cómo fue que ellos se convirtieron. Y yo le pregunto, ¿en qué libro de la palabra están los testimonios de los pastores actuales? De Puerto Rico, de Grecia, de Holanda. Eso no está en la Biblia. Usted nunca encontrará a Nehemías hablándole al pueblo de los testimonios, hermano, de la vida de Esdras, de la vida de Nehemías. Por Dios, ¿cómo se le ocurre? Lo que leo de Nehemías 8 del 1 al 12 es a un pueblo que pide que palabra de Dios, que ellos vienen de comer, hermano, amargamente. Es lo que dice la palabra. Es un pueblo que pide palabra y muestra a un pastor que enseña palabra. Así otras personas estén solicitando que se debería utilizar otras cosas para traer más adeptos, más simpatizantes, hermano. En la iglesia tenemos grupo de jóvenes, la hemos tenido, inclusive antes de empezar esta pandemia, Marlon, que es el encargado del grupo de jóvenes, estaba con los jóvenes teniendo sus reuniones. Sí, hermano, pero es que son solamente como 12, 15, 20, claro, en otras iglesias son 600, hermano. Nosotros no nos movemos por números. No es si allá tienen 600, el pastor que tiene 600 almas en su iglesia, de adolescentes, de jóvenes, tiene que dar cuentas por esas almas. Nosotros tenemos 15, nosotros tenemos que tener la supervisión sobre un profesor que le dé clase de la palabra del Señor a esos jóvenes. Pero escuche que es muy interesante del texto, porque no falta en el grupo de los oyentes que leímos en el versículo 4, pastor, pero es que mire que es que no hay grupos matrimoniales. Pero es que en la iglesia de Miraflores no hay nuestras reuniones de solteros que en otras iglesias los tienen. Solteros y solos y solas se llamaban. Yo me quedé sorprendido porque realmente eso tiene mano, que se encuentren caballeros solteros y damas solteras para enseñarles la palabra. Eso es normal. Que se encuentren ancianos para enseñarles la palabra, eso es normal, pero que se encuentren solteros para darse los datos, para escribir qué fruta les gusta, qué color les gusta, qué profesión tienen, y usted entonces de ahí elige, hermano, como a la carta, qué es lo que usted requiere. Así no está dirigida la enseñanza del Señor. Mire, iglesia, vuelvo y le repito, quienes dicen, pero es que en Miraflores no hay grupos matrimoniales, no hay grupos de solteros, no hay grupos de jóvenes, de adolescentes, de niños. ¿Alguien puede expresarlo? No, iglesia, en la iglesia los hay, pero escuche, según el texto, todo el pueblo estaba reunido como un solo hombre, con un solo pensamiento. Una congregación en el versículo 2, pidiendo que palabra, pero no falta que aparezca, hermano, en este caso en Nehemías, no falta que aparezca el hermano diciendo, pero demás que tenían grupos de qué, vuelvo y le repito, demás que tenían sus grupos de parejas, demás que tenían su grupo de solteros, solos y solas, tenían grupo de jóvenes, de adolescentes, de niños, seguramente que los tenían. No los tenían, iglesia. Mire, dicen que señalar está mal. Voy a señalar con este otro dedo que está bien. No, porque dice el 8:1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. No estaban habían 8 sectores. No, iglesia, uno tiene que tener claro, Dios, la herramienta que ha dejado para asistir a los grupos matrimoniales, la herramienta que ha dejado para asistir a los solteros en iglesias, grupos de solos y solas, que esos hermanos terminan en unos chicharrones, hermano, porque quiere uno para uno.
Ay, hermano, que sea barbado, que sea bien patillón, que sea de esta estatura, que sea estrato 5. Usted lo que necesita es el hombre que Dios tiene para su vida, mi querida dama. La mujer que a usted le conviene es la que Dios tiene para usted y no la que usted escoge así como a la carta. Aparece el hermano y dice, no, además que tenían grupos de jóvenes, de adolescentes, grupos de niños. No los tenían, porque en el 8 se juntó todo el pueblo como un solo hombre pidiendo, enséñanos a todo el grupo, a toda la congregación, dice el texto, la palabra del Señor. No me diga, no, además que lo tenían. Hermano, en el texto no lo permite, no le coloque, no altere el texto de esa manera. Pero de más que después los tuvieron para como sectorizar la congregación en pleno, grupo de jóvenes, grupo de adolescentes. ¿Seguro? ¿Usted cree que es algo mal visto o mal utilizado? No, seguramente que sí. Pero los encargados no eran ¿qué? Versículo 9, no eran ni Nehemías ni Esdras. Los encargados de esos grupos no era Fabio Acevedo ni Jaime Pulgarín. Y usted dice, ¿por qué omites tu otro nombre? Bueno, los encargados no eran Fabio Acevedo González ni Jaime Humberto Pulgarín Hernández, no eran. En el versículo 9, ni Nehemías ni Esdras eran los que estaban encargados de grupos matrimoniales, de grupos de solteros, de grupos de jóvenes, de adolescentes, ni como niños. Le voy a decir algo, iglesia, aprovechando este tiempo. Cuando yo doy clases de escuela bíblica infantil, mi pastor se incomoda. Me dice, hermano, ¿cómo se te ocurre que una iglesia de 120 personas, el pastor de la iglesia, sea el que esté dando clase de escuelita bíblica infantil? ¿Cómo que el pastor de la iglesia enseñándole a los adolescentes? ¿Cómo que el pastor de la iglesia atendiendo reunión de parejas? No, usted debe estar, según la palabra, enseñando la escritura a toda la comunidad. ¿En qué? En pleno. No eran los pastores. Hechos 16:2. Espéreme, hermano. Hechos 16, no, para el 16, por Dios. Hechos 6, gracias Jesús por recordármelo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, dice los pastores, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para estar sirviéndole a las mesas. ¿Cómo que los pastores abandonan el enseñar la palabra de Dios, la ley de Jehová, por estarle dando clase a la escuelita bíblica infantil, que es un público que vale la pena, que amerita, los adolescentes igual, los jóvenes igual, los solteros igual? Pero no es los pastores en Hechos 6:2 quienes están enseñándole a estos grupos. Hay un evento que marcó mi vida, hermano. Eso fue en la iglesia. El pastor principal de la iglesia invitó a otro pastor, inclusive colombiano, pero ya estaba por fuera de la ciudad, del país, y lo invitó, hombre, muy amablemente a predicar la palabra del Señor a toda la comunidad. Y él se demoró como una hora y cuarto, hermano, predicando acerca de sus viajes, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los sembrados de no sé qué, los sembrados de no sé qué, los grupos del A, del grupo del B, cómo había sufrido, hermano, habitando con los indígenas y las tribus Wayuu. Cuando el pastor terminó de predicar, se me acercó una hermana, y hermano, no le exagero, hermano, si le digo que me tomó el hombro, no le exageraría. Me hizo mirarla y me dijo, hermano, qué palabra de Dios. Como estaba muy joven en el evangelio, se me olvidó decirle, hermano, pues no tenía todavía la capacidad para decirle, chica, estás meando fuera del... Claro que hubiera sido una falta de respeto pues haberle dicho eso, pero imaginémonos la escena en mi pensamiento, haberle dicho, chica, estás meando fuera del tiesto, porque el hombre que acabó de hablar y de echar carreta y de contar historias no tocó la palabra del Señor. Que la gente cree que porque empieza citando un texto bíblico y termina con el mismo texto bíblico que predicó la palabra. No, esta gente, hermano, en Nehemías enseñaba era pura palabra. No citaban un versículo para ponerse a hablar de la vida de ellos. ¿Cuál palabra? Por Dios, usted para poder predicar palabra tiene que citar el texto escrito.
Si no, estarías meando fuera del texto. El título de esta enseñanza general es fuera del texto. Esta es la primera parte. Mire, cuando usted dice, bueno, pero después sí, de más que Nehemías, Esdras dejaron fundar o ellos mismos administraron grupos de ¿qué? De matrimonios, solteros, jóvenes, adolescentes y niños. Sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Pero ese trabajo lo emprenderían ¿quién? Mire el 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera hecho para ello, para enseñar que la palabra del Señor, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asdabana, Zacarías y Mesulán. Atrás de él y adelante de él seguramente estaban Paola, Karina, Ani, Haider, Marlon, Ernei, Adriana, Lina, Adrián, don Jairo, Julio Alfaro, desde más que estaban en la iglesia hay 3 Mauricios, como 4 Fernandos, estaba Raimundo y todo el mundo, y esos, los del versículo 4, los del versículo 7, y los levitas Jesuá, Baní, Sebeías, Jamín, Acú, Sabatí, Odías, Masti, Quetitas, Arías, Laura, Miguel, Gilbert, todos esos eran los que se hacían cargo, hermano, de los grupos matrimoniales, solteros, jóvenes, adolescentes y niños, pero no el pastor. Por eso el título de esta segunda parte: el pastor puede oír todo, pero no está exigido hacerlo. Y sí, pero yo ya le he dicho, ¿y él por qué no lo hace? Así no se le habla al pastor, hermano. Usted al pastor puede ir y decirle: pastor, buenos días, pastor, permítame hacerle una observación, una sugerencia, un comentario, pero que usted quiere, que usted habla y el pastor va y lo hace. Imagínese, moriría loco Nehemías, moriría loco Esdras, porque la dirección que ellos tenían de parte del Señor era utilizar ese púlpito de madera que había sido hecho para ello, era para enseñar, hermano, el libro de la ley. De los grupos de la iglesia, aparte de la comunidad, se hacían cargo los del versículo 4 y los del versículo 7, por Dios. ¿Qué hacía Esdras? Versículo 5, mire qué hacía Esdras. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo, los matrimonios, los solteros, los adolescentes, los jóvenes, los niños que podían entender. Hombre, ¿cómo me va a decir a mi Paola que es que no trae a Daniel al culto? Porque es que Daniel no puede entender. ¿Cómo que Daniel es un pilo para las matemáticas, un pilo para pintar, un pilo para las manualidades, para el fútbol es un pilo, pero no se puede llevar a los cultos porque es que él no le entiende al pastor Fabio? Es que uno le lleva a Jaime, hermano, un muchacho de 13 años, y no se aburre, no, que es que se aburra, hermano, viva con eso. Pero ellos ya están en capacidad de poder entender, y todos los que podían entender, versículo 5, cuando se abría el libro de la ley, todo el pueblo que podía entender estaba como atento. Es que el niño va y le da un sueño normal. No es que no le estamos dando Xbox, no le estamos presentando a Spider-Man, ni a Superman, ni a Tribilín, ni al Chavo del 8. Eso es normal que los aburre, porque ellos ya su cerebro están acostumbrados a los Avenger. Ellos están acostumbrados a Rápido y Furioso. Ellos están acostumbrados a ver películas, hermano, con unos efectos y unas cosas, hermano, impresionantes. Entonces, cuando ellos oyen la palabra, eso se les hace simple. Pero la palabra, hermano, así les sepa simple, eso es como las lentejas. La gente no come lentejas porque eso se ve como desagradable, hermano, pero eso alimenta, que da miedo. No le dé miedo traer a su hijo desde que pueda entender. No le dé miedo. Pero es que tiene 13 años y no le gusta. Eso no es problema suyo, papá. Eso no es problema suyo, mamá. Usted, recuerde, cuando un papá deja traer sus hijos a los cultos, se ha olvidado de ser padre. Eso se los dije hace tiempo. Seguramente los muchachos que me ven, seguramente yo no tengo muchos seguidores jóvenes, aunque le digo algo honradamente, hermano, a mí los jóvenes me quieren.
A mí los solteros me quieren. A ver, ¿quién más me quiere? Mi mamá, Susana. Bueno, más bien son pocos, pero no importa cuántos. No importa cuántos vienen a Miraflores, hermano. Lo importante es que en Miraflores, a usted, que ha salido del mundo, que viene de un mundo de pecado, que necesita reestructurar, alinear su relación. Qué palabra tan elegante, casi me ahogo. Usted debe reestructurar y mejorar, volver al camino, y para eso se utiliza la palabra. 5. ¿Qué hace Esdras? Enseña a todo el pueblo, al pueblo que puede entender, y ese pueblo está atento. No menosprecia a su hijo. Es que yo lo llevo y se duerme. No importa que se duerma. Hermano, hay gente que estudia inglés que es que dormido. Hermano, yo tengo gente en la iglesia que la mitad del tiempo que ha estado congregando se ha dormido, pero ahí siguen. Hay esperanza para ellos, así hayan estado en los cultos que dormidos. Así el versículo 6 dice que hacía Esdras y dice que hacía el pueblo. Esdras enseñaba el libro y el pueblo estaba ¿cómo? Estaba atento. Qué interesante. Resultado, versículo 6. Escuche que estamos, hermano, llegando a nuestro final. Es una hora, hermano, que se va realmente tan rápido. Resultado, versículo 6, leo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondía amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Este es el resultado. Adultos, matrimonios, solteros, solos y solas en algunas iglesias, jóvenes, adolescentes y niños, escuche, bendiciendo a Jehová, que es ¿quién? O sea, había un pueblo compuesto por matrimonios, por adultos, o sea, ancianos, adultos mayores, solteros, solos y solas, jóvenes, adolescentes, bendiciendo a Jehová, hermano. Versículo 6. Hermano, por ahí no dice que el pueblo estaba bendiciendo al Señor, no. Usted tiene que leer con más cuidado la palabra, mi querido hermano. Usted sabe mucho de fútbol, hermano, y de la palabra, ¿por qué no le presta más atención? Es que cuando uno no sabe la palabra, hermano, tiene una vida como meando fuera del tiesto. Mire lo que dice. Bendijo entonces Esdras a Jehová, al Dios grande. ¿Y qué decía todo el pueblo? Amén, amén. ¿Qué era lo que ellos decían? Amén. Bendito sea Jehová, bendito sea el Dios que tenemos, que es un Dios grande, poderoso. No hay otro como Él, solo en Él hay salvación. Y no solo eso, sino que alzaban sus manos, hermano, y se humillaban y adoraban a Jehová, inclinados en tierra. ¿Y cómo se logró eso? ¿Cómo se logró eso, mi querida iglesia, el pacto de Miraflores? Oían la palabra del Señor. Usted menosprecia a su familia, hermano. Esposas diciéndole al esposito, mi amor, quédese en casa que usted vino muy cansadito del trabajo. Papás diciéndole a sus hijos un jueves, mis niñas, quédense haciendo tareas, que usted tiene muchas tareas. Usted tiene un parcial dentro de un mes, mejor quédese estudiando. Yo me voy para el culto como si fuéramos como un pájaro. Usted va, coge la lombriz, se la traga y vuelve al nido y allá le da de comer al pajarito. Así no funciona. Usted sabe, la fe de sus hijos es por qué. Usted sabe, la fe de sus 2 hijos, de sus 6 hijos, de su unigénito que tiene, es porque, hermano, no es porque estás ahorrando para los 15 de la niña. Lo que le da fe a tu hijo no es un balón. Lo que le da fe a tu hijo no es que le tienes una alcancía. Lo que llena el corazón de tu hijo de fe es oír la palabra. ¡Tarán! Aparece por ahí el hermano que no falta, el polémico. Pero hermano, es que no le gusta. No, es que no es que le guste. O sea, usted lleva a sus hijos a odontología porque a ellos les gusta. Usted los hizo vacunar porque a ellos les gusta. Yo no sabía. Yo pensé que usted los mandaba a estudiar es porque eso los prepara para un futuro. No es por eso. Usted los hace cepillar porque si no, la odontología, cuando él esté grande, eso le vale a usted un ojo de la cara. Por eso es que usted
trabaja en todo ese tipo de áreas. Entonces, hermano, dejar al esposito que vino la tía Cecilia, no sé si alguien tenga una tía Cecilia, mi amor, quédate atendiendo a la tía Cecilia, yo me voy para el culto y ahorita hablamos, hermano, estás meando fuera del tiesto. Míralo acá, mira el lapicero ahí señalándolo perfectico. Eso es estar meando fuera del tiesto. No venir un domingo, hermano, porque es que hay mucho oficio en la casa. Eso es estar meando fuera del tiesto. Y pretender que el pastor de la iglesia esté dando clases a la escuelita bíblica infantil, eso es estar, ya sabes. Que el pastor de la iglesia sea el de la clase de los adolescentes, de los jóvenes, de los solteros de la iglesia, de los matrimonios, o haciendo reuniones con los adultos mayores. Hermano, una vez lo hice, hermano, y el pastor se rió y me dijo: ay, Jaime, te vas a morir y no has aprendido. Esa no es la labor tuya, delega. Sí, pastor, pero es que no se ha podido encontrar quién. No, Jaime, pero es que entonces no hagamos grupo de niños, no hagamos grupo de adolescentes, no hagamos grupo de jóvenes, porque hermano, él no me desarrolló este texto, él solo me dijo: Jaime, mira Nehemías 8 y observa qué hay allí, lo plasmas en una hoja y me lo mandas. Yo voy a observar a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, la dirección que Dios te ha dado frente a ese texto, y yo me encuentro con que era suficiente la enseñanza del pastor a través de la palabra para tener hijos, esposas, jóvenes, adolescentes y niños bendiciendo, versículo 6, a Jehová, diciendo que Él es el Dios grande y poderoso, que no hay otro en el cual haya salvación. Sí, como lo decían, amén. Amén, así sea. Él es el bendito, Él es el Dios grande, no hay otro como Él, es incomparable, Él es el único Dios verdadero. ¿Sabe cómo terminaban esos hijos levantando las manos? Iglesia, era suficiente que la palabra del Señor. Cómo ellos terminaban humillados, una comunidad entera. Usted quiere que sus hijos se humillen y no los traiga a oír la palabra del Señor. Esa sociedad estaba humillada y adorando a Jehová, inclinados en tierra, solamente oyendo la palabra del Señor. Ese fue el resultado del versículo 6. Una sociedad llevada, hermano, a través de un pastor que no todo lo que oía corría y lo hacía. Los pastores en Nehemías 8 estaban comprometidos, era la dirección de Dios de que enseñaran ¿qué? La palabra. Qué cosa tan interesante. ¿Cómo le demuestra un pastor a su congregación que los ama, que son importantes para él? ¿Cómo? Haciendo bazares, haciendo cada reunión que la iglesia le sugiere, yéndose a trotar con ellos. Es que el pastor de nosotros sale a caminar con nosotros, excelente, el que tiene tiempo, muy bueno. Oiga, el pastor de nosotros, hermano, todos los días está visitando 4 o 6 familias, el mismo hermano, con ese interés, con unos desayuna, con otros almuerza, con otros come, con otros toma el algo, al otro le pide la nevera, al otro la lavadora, al otro un carrito que tiene por allá de segunda. Sí, pero no es la dirección de la palabra, iglesia, entiéndalo. No, que el pastor cuando hacemos, por ejemplo, un cumpleaños, que hacemos unos 15, que hacemos una marranada, que él va y comparte con nosotros, hermano, excelente, él tiene esa dirección y esa disposición, pero en la Biblia, la dirección para el pastor es enseñarle la palabra a la comunidad, lo demás sobra. Palabra de Dios. Bendiciones para todos, nos vemos en la segunda parte de esta enseñanza titulada Fuera del texto, que usted escribió por allá aparte, fuera del tiesto. Bendiciones para todos.